Buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos elaborando una distribución de frecuencias, aplicando la regla de Sturges, calculando el rango, número de clases, intervalo de clases. Hoy en esta ocasión nos toca interpretar esas frecuencias, o sea, la tabla de distribución de frecuencia que hicimos. Vamos a interpretarla. Para interpretarla necesito un poquito de orden. Usted levanta su mano, entonces yo le doy la palabra, entonces usted habla, ¿ok? Porque si no, yo le doy la palabra, usted me contesta y tranquilo que todos van a participar. Entonces, vamos a iniciar presentando esta diapositiva que fue la tablita que hicimos en la clase pasada. Esa tablita, como no es botella, vamos a eliminar esto. Aquí. Y vamos a seleccionar esta fila. Vamos a seleccionar esta fila de amarillo. Entonces vamos a interpretar esos números. Si usted analiza y mira esos números como estaban ahí, uno al lado de otro, usted no puede sacar ninguna información de esos números. Nadie puede decirme nada de esos números. Ahora, después que le aplico la estadística y construyo una tabla de distribución de frecuencia, ya yo puedo sacar muchísima información de esos números que estaban ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a interpretar FI. Entonces, usted va a escribir en su cuaderno, FI es igual a 12. FI es igual a 12. ¿Qué significa FI es igual a 12? Significa que 12 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 35 y 39 pesos. Repito, FI es igual a 12, significa que 12 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 35 y 39 pesos. Eso es lo que significa FI. Ahora, levantando la mano, yo quiero que alguien me interprete la primera clase. Vamos a ver. La primera clase. María Isabel, dígame. La primera clase. Dice que 2 estudiantes gastaron diariamente entre 15 y 19 pesos en fotocopias. Muy bien, María, muy bien. ¿Quién me interpreta la segunda clase? Auris. Auris, dígame. Bueno, la segunda dice que 4 estudiantes gastaron entre 20 a 24 por día. Ok, muy bien. De 20 a 24 pesos por copia en día. Ok, por día en copia. Ok, está bien. Francisca. Dígame, Francisca. Después Orlando y después Ángela. Que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 copias. Copia, ok. Orlando, dígame la siguiente. Ángela, esta dice que 16 estudiantes gastaron entre 30 y 34 pesos. Altagracia, la número 6. La frecuencia 6, la clase número 6, la sexta. Dice que 6 estudiantes gastaron diariamente entre 40 a 44 copias. Yo, profe. Dígame usted. Dice
que 3 estudiantes gastaron entre 45 a 49 copias. A 49 pesos en copia, pesos. Pesos en copia. Gasto diario, eso es pesos. Ok, en copia. Muy bien. Entonces, vamos a interpretar ahora la frecuencia relativa, FR. Me imagino que no tienen duda la frecuencia absoluta simple. La frecuencia relativa está en decimal y se expresa en porcentaje. FR dice es igual a 0.24. Eso significa que el 24% de los estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 35 y 39 pesos. Dígame Altagracia Tiburcio y después Ana. La primera y la segunda. Frecuencia relativa. La primera dice que de 0.04 de estudiantes gastaron entre 15 y 30 pesos diariamente. Ok, ayúdela Ana. iPhone de Ana, dígame. La primera clase, ¿cómo se interpreta? El 4% de los estudiantes gastó entre 15 a 19 pesos en Muy copias. Muy bien, Darling. Yo, profe. Darling, Alberto. La siguiente dice que el 8% de los estudiantes gastaron entre 20 y 24 pesos. Ok, Orlando Hender, dígame la siguiente. La siguiente dice que el 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29% de copia. ¿Quién lo ayuda? Edwin, ayúdelo ahí. Está bueno su internet. La ¿Cuál tercera. fue la que le dio, profe? La tercera, el El 0.14. 14% de los estudiantes gastaron entre 29 a 25 pesos en copia. Más o menos, sí. Pero debe decir el menor primero, entre 25 y 29 pesos en copia. Pero está bien. Muy bien. Sin concesión, la siguiente. La cuarta clase. Dice 22% de estudiantes gastaron diariamente de 30 a 34 pesos. Ok. iPhone de Rosángel o Rosángel, dígame la sexta clase. Lo digo yo, El 32% de los estudiantes gastaron entre 34 pesos Ok. María en de copias. dígame la última. DFR. María de la Cruz. Si tiene internet, María de la Cruz, dígame la última. DFR. La última. Sí. Dice que el 0% de los estudiantes gastaron entre 45 y 49 copias. Ok, ayude la Génesis. Génesis. En la última, el Sí. 6% de los estudiantes, el 6% de los estudiantes gastaron diariamente entre 45 y 49 pesos. Ok, ¿alguien tiene duda de eso? Si no tienen duda, pasamos a la siguiente. FA menos. FA menos es igual a 41. Significa que 41 estudiantes gastaron 39 pesos o menos en fotocopias. Repito, 41 estudiantes gastaron 39 pesos o menos en fotocopia. Dígame, Leticia, la primera clase. La primera clase. De Yo FA levanté la mano ahorita. Por favor. sí, pero dígame la de FA menos. O ¿Cómo dígame fue FA menos. Dice la 2, la primera fila. Dice que 2 estudiantes gastaron
50 pesos en menos fotocopia. Ayúdela, Altagracia. Te escucha mal, no entiendo. Déjeme silenciar. Altagracia, ayúdela ahí. Con la primera clase de FEA menos. Dice que 2 estudiantes gastaron entre 15 o menos, entre 15 y 19 pesos o menos en fotocopias. Shakira, ayúdela. Shakira Villar, ayúdela. Dice que 2 estudiantes gastaron en fotocopia de 19 pesos o menos. Muy bien, 19 pesos o menos. Orlando, dígame la siguiente. Y Edwin la que sigue. Dice que 6 Profe, lo falta aquí. Gastaron 24 pesos o menos. Ok. El Jiménez, profe. Sí, el señor Jiménez, me diga la otra, la cuarta. Jiménez, la cuarta. Dice que 29 estudiantes gastaron. Diga usted entonces, ayúdelo, Edwin. Ayúdelo, Edwin. Después va a echar. Dice que 29 estudiantes gastaron 34 pesos o menos en copia. Ok, Edwin, perfecto. Sharoni, la número 6, la sexta clase. FA menos. Y la última María. ¿Y yo, profesor? Sharoni. Sí, escucho. ¿Aló, me escucha? Escucho. Ajá. Que 47 estudiantes gastaron 44 o menos en copias. Muy bien. María de la Cruz, dígame la última. Que 50 estudiantes gastaron 49 o menos en copia. Ya, eso era todo. Vamos con FA más ahora, si no hay duda. FA más. FA más dice es igual a 21. 21 estudiantes gastaron 35 pesos o más en fotocopia. Repito, FA más 21 es igual 21 estudiantes gastaron 35 pesos o más en fotocopia. Entonces, que me diga Edwin, me diga la primera. Después Darling. Auris, ¿cuánto? Gracias. 50 estudiantes gastaron 15 pesos o 15 pesos o más en copia. Muy bien, Edwin. Darling Alberto. Después va Annie. Que 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más en copia. Muy bien. Giancarlos Campos. Sí, maestro. La tercera clase. FA más. La tercera. FA más. 44 estudiantes gastaron 25 o más en copias. Muy bien, Giancarlo. Génesis Concesión, la siguiente. Después Leticia. Y después Auris. 7 estudiantes gastaron de 30 a 34 pesos en copia. Ok. La siguiente, Auris. Que 47 estudiantes gastaron de 40 o más pesos por día. Ok. Rafael Durán, la última. Un estudiante gastó FA más. de 45 o no, más. No es uno. FA más. Vale, Profesor, yo no dije mal. Yo no dije mal. Disculpe, profesor, es 9. Es 9. F más, profesor, ¿verdad? Bueno, la 9, No, si es la penúltima, es 9. Es la última. La 9 es la mía. La antepenúltima es la mía. Y es que 9 estudiantes gastaron entre 40 pesos por día. O más. Y la última, la 3, la última de 3 estudiantes gastaron 45 pesos más por día. Perfecto. Diga, iPhone de Ana, hágame la penúltima, la del 9. iPhone de Ana, la del 9.
La de 40 a 44. ¿Ahí fondeana usted? O Francisca Santos. No, hágame eso Yo. Ya, profe, estoy aquí. Francisco, Dígame. La penúltima. que no es estudiante, gastaron entre 40 o más de Ese 44 no por vale. día. Siga, Sharon, y ayúdela. Profe, yo puedo decirla. Dígalo usted entonces. Que 9 estudiantes gastaron 40 pesos o más en copias. Ok, eso era. 9 estudiantes gastaron 40 o más en copia, ¿ya? Y la última, ¿quién me la dice bien? Orlando, ¿puede? Sí, un estudiante. Uno no. Yo, profe, se la digo. Tres estudiantes gastaron 45 o más en copia. 3 estudiantes gastaron 45 más en copia. Creo que no tienen duda de eso. Vamos con la siguiente, que se llama FRA menos. Frecuencia relativa acumulada menos D. ¿Qué significa ese 0.82? Que 82% de los estudiantes gastaron 39 pesos o menos en fotocopia. Repito, 82% de los estudiantes gastaron 39 pesos o menos en fotocopia. ¿Quién me dice la primera? Yo, profe. Auris. Yo. Rafael. El nombre, sí, Rafael, diga. Después Auris. La primera. Dice que 4 estudiantes gastaron 19 o menos, 19 pesos o menos en fotocopia. Ok. Auri, ayúdelo. Malo su internet. Después yo, maestro. La primera. Me voy abajo. Lo ayudo yo, profe. Rosa. Estudiantes. Rosa María, ayúdalo. Yo, maestro, que 39 estudiantes gastaron. Rosa María. Gastaron de 20. Leticia Albino, ayúdelo. FRA menos, la primera. Leticia. Que, ¿dónde? La primera, que el FRA menos. 4% de los, que los 4% de los estudiantes gastaron entre 19 pesos o menos en copia. Giancarlo, ayúdela. Yo, profe. Giancarlo. Sí, maestro. El 4. Ayúdela ahí. La primera, el 4% de los estudiantes gastaron 19 o menos en copia. Ya, eso era. 4% de los estudiantes gastaron 19 Exacto. en copia. Muy bien. María de la Cruz, dígame la siguiente. FRA menos en la segunda clase. Que el 12% de los estudiantes gastaron de 24 a menos en copia. Ok, más o menos, sí. iPhone de Rosángel. Dígame la siguiente. Yo, maestro. Yo, profe. El 26% de los estudiantes gastaron de 29 o menos en copia. María Isabel, dígame la siguiente. Tengo la mano levantada hace rato. El 58% de los estudiantes gastaron entre 34 pesos o menos en fotocopia. Ayuda al amigo que dijo que va ahora. El amigo que dijo que le toca ahora, que tiene la mano levantada hace rato. Ayúdela. El 82% de los estudiantes gastaron entre 39 pesos o menos en copia. Ok, la hizo bien. Yo, profe. Usted que dijo yo, hágame la de 30. Yo, maestro. Yo. Profe. Sí, ustedes van atrás. La de 30 a 34, hágame la joven. La cuarta clase, hágame.
El 58% de los estudiantes gastaron entre 34 o menos de las copias. Ayúdela, la que sigue, ayúdela. El 58% menos 30, el 58% de los estudiantes gastaron 34 pesos o menos en fotocopia. Eso perfecto, para que usted vea. La de 40 a 44, una joven que sigue, sí, dígame. Que el 94% de los estudiantes gastaron entre 44 o menos en fotocopias. ¿Quién la ayuda? Profe, Yamile. Yamile, dígame. El 94% de los estudiantes, el 94% entre 44 a 40 estudiantes gastaron menos del 40%. Profe, yo, profe. El 94% de los estudiantes gastaron en copia menos de 44 o 40 pesos. ¿Quién la ayuda? Yo, profe. Yo, profe. profe. La yo después. Altagracia. Que el 94% de los estudiantes gastaron 44 pesos o menos en fotocopia. Ok, eso era. Altagracia. Que me enredó la lengua fue, profe. Es normal, lo importante es que lo entienda. Altagracia, la última. El 1%. Me sacó, esa parte no la entendí, profesor, discúlpeme. No se preocupe que usted la entiende porque estamos lo mismo. La última, ¿quién la hace? Profe, yo la digo. Vamos, uno por uno. Que la van a El decir 1%, como quiera. el 1% de los estudiantes gastó menos 49 pesos en copia. ¿Quién la ayuda? Que el 1% de los estudiantes gastaron. ¿Quién la ayuda? Yamile, profe. Yo, profe. Diga Yamile, a ver. El 1% de los estudiantes gastaron entre 49 o menos en ¿Quién la ayuda? copia. Yo. Profe, Yo, yo lo dije. Yo, profe. Yo. Diga, la ¿Me gente. sabe? Que Diga, un usted. estudiante gastó entre 49 o menos en ¿Quién la fotocopia. ayuda? Génesis, ayúdela. El 1% de los estudiantes gastaron 49 pesos menos en copia. Jóvenes, no es el 1%. Yo le ayudo, maestro. 1%. Altagracia, profe, le ayuda. Diga, Altagracia. Un estudiante gastó 49 pesos o menos en Yo. fotocopias. No la ayudo, profe. Yo, maestro, si se puede. Ayude. Profe, yo. Ayude el amigo. Y después el otro amigo. 1% de los estudiantes gastaron entre 49 pesos o menos en copia. Ayúdela. Yo, profe. Yo voy yo, ok. Yo, 100% maestro. de los estudiantes Ya lo hizo bien. gastó 49 o menos en copia. El 100%. Profesor, yo, un estudiante. 100%, señores, por Dios. 100%. 100% de los estudiantes, eso es porcentaje. Usted dice el 4%, el 12%, el 26%, el 58%, el 82%, el 94%, y ese 1 lo multiplica por 100, es el 100%. Cada número de esos se multiplica por 100 para saber qué por ciento es. 0.04 por 100 da 4%. 0.12 por 100 da 12%. Entonces el 1 por 100 da 100%. 100% de los estudiantes gastaron 49 pesos o menos. ¿Ok? Pero han entendido. Esa es una que yo tenía guardada, como dicen. FRA más. ¿Quién me dice la primera clase? Dígame el nombre. Yo se lo voy a decir. Dígame, ese yo. Rafael Durán. Diga, Rafael. El 100% de los estudiantes gastó 19 o más en fotocopia. Okay. ¿Quién me ayuda? Algo así. Yamile, profe. Yamile, Auri. Profe.
El Yo, 100% de los estudiantes gastaron de 19 a más de copia por día. ¿Quién la ayuda? Yo, profe, le ayudo, maestro, yo. Giancarlo. Francisca, profe. Yamile, profe. Francisca, después Yamile. No hay que levantar la mano. Estudiantes gastaron de 15 a más de copia por día. ¿Quién la ayuda para que lo diga? Yo lo dijo bien, pero mejor. ¿Quién Yo, lo dice? profe. Diga Yo. Gracias, profe. Diga Altagracia. El 100% de los estudiantes gastaron 15 o más pesos en fotocopias diarias. Ya, eso está Profe, bien. pero yo estoy levantando la mano. Sí, diga usted ahora, la que sigue. ¿Qué El pasa? 96% de los estudiantes gastaron entre 20 o más en copia. Ok, 96% de estudiantes gastaron 20 pesos más en copia. ¿Quién sigue? Yo, profe, Yanet. Yamile. Yo. Diga Yamile y diga la otra joven que dijo yo después la otra. Rosángel. Ok, profe Yamile. El 88% de los estudiantes gastaron entre 25 o más en copias diarias. Gastaron ese entre no va. 25 más en copia, sí. Siga la otra joven. Rosángel, ¿no es? Yo, maestro, Yanet. El Yanet 74%. El 74% de los estudiantes gastaron entre 30 pesos o más en copias. Ese entre no va, pero siga, está bien. Yanet, la de 018. Ok. El 18% de los estudiantes gastaron 40 o más en copia. Muy bien, Yanet. ¿Quién dice la última ya para finalizar? Profe Argelia, Yo. Argelia, diga. que el 0,6% de los estudiantes gastaron 45 pesos o más en fotocopia. ¿Quién ayuda? La otra que dijo yo. Yo, profe, yo. Diga usted. El 6% de los estudiantes gastaron 45 o más en fotocopia. Ok. Ahora la pregunta del millón es la mía. ¿Quién no entendió eso? ¿O qué usted no entendió? Dígame para explicarle yo ahora. ¿Qué usted no entendió de eso? Profesor, una pregunta, por favor. Dígame. Lo que pasa es que yo entré tarde y ya había pasado, creo que el primer cuadro o el segundo. Ok. Si lo puede explicar otra vez, por favor. Ok. El primer cuadro es número entero. Esos números son enteros. Eso se llaman estudiantes en esta práctica. Ahí dice 12 estudiantes, aquí dice 4 estudiantes, aquí dice 7 estudiantes, 16 y así. Si estoy interpretando la amarilla, FI es igual a 12, significa que 12 estudiantes gastaron diariamente en fotocopia entre 35 y 39 pesos. Cuando usted está interpretando FI, siempre dice entre ese número y ese número. Entre. Cuando está interpretando FR, que es la segunda columna, eso es relativo, es porcentaje. Usted dice que el 24 lo multiplica por 100, ese número. El 24% de los estudiantes gastó diariamente en fotocopia entre, lo mismo que decía anterior, pero esto es porcentaje, entre 35 y 39. O sea, FI y FR, usted responde entre tanto y tanto. Aquí tanto estudiante, aquí tanto por ciento de estudiantes. Entre tanto y tanto. Pesos en copia. Entonces ahí está resuelto. No sé si me entendió o si no, se necesita que le explique mejor. No, también sí, ya entendí. Lo que pasa es que lo que tienen más o menos fue lo que trabajamos, entonces. Lo que tienen menos. En el menos se usa el número más alto. De ese número menos. Límite superior, que explicamos en la clase anterior, que es el límite superior. Ajá. Cuando diga menos, el límite superior o menos se dice. Si en este caso 37 estudiantes gastaron 34 o menos, porque está el signo de menos. Un ejemplo,
Digo aquí, 29 estudiantes gastaron 34 menos en copia. 100 más, 37 gastaron 30 o más. 34 menos, 30 o más se dice. Y ya. Está bien. Muchas gracias. Okay. Si no tienen duda, estos minutitos vamos a aprovechar para presentarle la querida plataforma de la UAS. Aquí hay unas cuantas personas que quizás están confundidos con algunas cosas. Vamos a ver si en estos 7 minutos a mí me rinde el tiempo y logro explicarle algo. Al final de la explicación vamos a entrar de nuevo a pasar la lista, ¿ok? Entonces, este es fundamento de estadística. Cuando usted entra a una asignatura por primera vez, aparece calificaciones. Ahí le aparecen sus calificaciones, ¿verdad que sí? Aparece portada. ¿Qué significa la portada en un libro? La presentación, maestro, lo que trata. La presentación del libro, de lo que trata, de lo que se va a hablar en el libro. Entonces, yo he escuchado alumnos diciéndome disparates, diciéndome a mí como que yo empecé la clase y que no di información. Cuando usted entra a una asignatura, lo primero que usted debe entrar es a portada, porque la portada, como usted me dijo casi ahora, es la presentación de un libro o de una clase. Portada. Usted entra a portada y si usted entra a portada, usted es una gente nueva que nunca me ha conocido a mí, usted se va a encontrar con una bienvenida, se va a encontrar con Telegram, mire qué grande está ahí Telegram, grandote lo puse. Dice, favor agregarse al grupo de fundamento de estadística según su sesión. Sesión 28, sesión 31 y sesión 81. Si usted de la 31, que es esta, usted le da clic ahí, donde dice clic aquí, y le aparece el grupo de la 31, y le da ahí disfrutar grupo. Join group significa disfrutar grupo. Usted le da ahí y se agrega. Eso es para la gente que me dicen de que hay join group, disfrutar grupo. Hay 38 personas que están disfrutando del grupo de Telegram. Hay gente que me dice, que usted. Bueno, esos son gente de esos estudiantes que le gusta poner excusa. Aquí dice presentación del docente o presentación docente. Ahí dice mi nombre muy claro, en negrita, y dice mi número telefónico personal. No todos los maestros dan su número telefónico personal, privado. Yo di mi número privado ahí. Entonces, con mi nombre y mi número privado, usted tiene una forma de ubicarme a mí si a usted le interesa la asignatura que inscribió. Entonces, si sigue más adelante, aquí aparecen las sesiones de Zoom. Pero, ¿qué pasa? Las sesiones yo envío los links por Telegram porque aquí en Zoom, si lo envío por la plataforma, tengo que estarlo cambiando todos los días y no tengo tiempo para eso. El que usted se une a Telegram, ya yo le envío los links todos los días y usted cuando toque clase, usted entra. Aquí dice programa de la asignatura. Usted lo descarga y dice qué usted va a ver en esta asignatura. Foro de presentación. Ahí dice que usted tenía que presentarse, decir de dónde era y veo que la mayoría lo llenaron. Muy bien, excelente. Entonces aquí dice avisos. Foro de avisos no lo llené. El aviso es que esta asignatura tiene 2 exámenes parciales de 15 puntos cada uno. Tiene un examen que vale 30 puntos al final. Tiene 30 puntos como de 9 prácticas aproximadamente. Y tiene 10 puntos de asistencia y participación que se lo da el maestro. Eso va en foro de aviso. No lo he dicho porque lo dije en la primera clase. Si usted vio el video de la primera clase, está en YouTube, se va a enterar que eso está dicho ahí. Foro de novedades, no hay nada porque no hay novedad. Ahí se publica la fecha del parcial. El primer parcial será tal día para tal sesión. Ahí se publica, todavía no hay parcial. Foro de duda e inquietud. Ahí es donde usted como estudiante tiene derecho a escribir cualquier duda que usted tenga sobre la asignatura. Ahí usted añade cualquier problema y ahí se debate y ahí se le contesta. Entonces, esas son las partes importantes de una asignatura y si se fija, la mía la tiene todas antes de la huelga. Aquí tenemos otra cosa importante que son las 6 unidades de clase que tenemos. Tenemos la unidad 1.
En la unidad 1 va a aparecer el nombre de la unidad, va a aparecer lo que le llamamos guía de la asignatura, que es con lo que usted va a llenar el foro 1.1. Aquí hay muchos conceptos, usted elige el que usted quiera. ¿Qué es estadística? Investiga qué estadística, lo publica en el foro de inicio y ya participó. Míralo ahí, foro de inicio, selecciona un tema de eso, una pregunta de esa, la desarrolla, que es una muestra, etapa de investigación científica, cómo se divide la estadística, lo que usted quiera y lo publica, publicó ahí. Entonces, foro de cierre es qué usted aprendió del capítulo 1. Nosotros ya finalizamos el capítulo 1 y necesitamos saber qué usted aprendió de ese capítulo. Ahora estamos en el capítulo 2. Material de estudio. Ahí aparece la teoría de la asignatura. Es como si fuera su libro. Guía de materiales de estudio 1.1. Entonces, dice material de estudio, está la guía. Ese es su libro de la teoría. Si usted lee esa teoría, puede hacer su práctica sin problema. Ahora, el que no lee, cuando se hace la práctica, no entiende. Aquí tenemos otra cosa que se llama material complementario. Esas son cosas que yo considero importantes y se las pongo ahí. Hay un video de cómo se clasifican las variables y qué son las variables. Cómo compartir en el Drive, introducción a la estadística, evolución de la estadística y muchas cosas. Si le interesa. Y por último, tenemos actividades donde está la práctica 1.1, historia de la estadística. Si ya hizo esa práctica, usted viene aquí, viene al final, dice ahí, entregar clase, creo que dice, entregar o añadir clase, algo así dice. Usted ahí la junta, la entrega y la envía. Esa es la historia. Agregar clase. Agregar clase, ¿qué dice, profe? Agregar clase, ok. La historia de la estadística en la 1.1, ahí usted va a poner el resumen de 8 páginas que hizo de agregar clase. Y si es la clasificación de variables, la segunda práctica de la unidad 1 la va a poner aquí, donde dice 1.2. Ahí la va a agregar y la va a agregar clase, ahí la va a subir. Hay 25 personas que han entregado. Tiene fecha, le puse un par de días de fecha hasta el 28 de febrero, pero le puse hasta el 10 de marzo, le va a salir atrasada, pero tiene hasta el 10 de marzo para subirla. Entonces, voy a finalizar la clase, vamos a entrar al link de nuevo para pasar la lista y si tiene una pregunta me la hace, ¿ok? Voy a salir, vamos a entrar de una vez.